Ok, mis queridos colegas, entonces vamos con la siguiente parte y ya vamos a hacer es hablar acerca de las brigadas, tanto las brigadas de emergencias generales como en este caso las brigadas especializadas. Entonces, para ir revisándole, ¿ya? Tenemos, como habíamos visto en el apartado anterior, según la NFPA 600, nos establecía que no existían estas brigadas tan específicas y que ya realmente en la práctica, como nosotros habíamos visto, está ya más de la mano con lo que sería nuestra empresa y cuáles serían las directrices que ellos están tomando para organizar a sus brigadas. Pero creo que antes de poder hablar específicamente de cada una, deberíamos ver qué es lo que tienen en común. Entonces, recordando un poco, ¿qué son las brigadas? ¿Cuál es el objetivo que tienen como tal las brigadas? Creo que ese sería el punto de partida, porque eso sí tienen en común. Y pues bueno, les voy a ir detallando cuáles son los objetivos. El primer objetivo es que previene, minimiza y controla lesiones y pérdidas, porque obviamente al estar organizado para situaciones imprevistas, me van a ayudar en este sentido. Segundo, va a vigilar que la empresa se desarrolle en las actividades de evacuación y rescate, primeros auxilios y incendio, y esto se conoce con el nombre de simulacros, no se olviden. Va a preocuparse de que se estén ejecutando pues estas actividades. El siguiente es que va a asegurar una protección adecuada de todas las áreas e instalaciones de la empresa, es decir, que todas las instalaciones tengan las características necesarias, pues para en el caso de que se tenga que evacuar o que podamos dar una buena respuesta ante una emergencia. Y pues bueno, dentro de nuestro medio se suele conocer la persona que es como líder o jefe de brigada, quien tiene un conocimiento pues dentro de todo lo que serían los diferentes campos. Entonces, esas serían las cosas en común que tienen estas brigadas. Sin embargo, como habíamos visto, pues debe ser personas que tengan una alta capacitación dentro de cada uno de los rubros. Contamos con una certificación específica para cada una de las diferentes brigadas. Sin embargo, veremos a breves rasgos y de manera general en qué comprende cada una de estas brigadas que pues hasta el momento hemos revisado. Entonces, bueno, vamos con la primera, en este caso sería la brigada de primeros auxilios y aquí vamos a conversar de un par de temas. Vamos un poquito a cambiar el color para poder ir conversando. La brigada de primeros auxilios corresponde a los primeros 15 a 20 minutos posterior a que suscitó una emergencia que requiere una atención de nivel hospitalario. Hay que tener en cuenta aquí en el Ecuador si existe un levantamiento por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos y se establece, por ejemplo, que para el Distrito Metropolitano de Quito el tiempo promedio es de 20 minutos, es decir, hay veces que es menos y van a haber ocasiones en las cuales el tiempo sea más. Es importantísimo que ustedes tengan en cuenta que las personas que gestionen este asuntito no lo van a poder hacerlo solas. Y siempre una persona que haga primeros auxilios va a necesitar el apoyo de las demás personas pues que están cerca de él. Entonces, para que nosotros le vayamos viendo, el primer paso, estos se hacen por pasos, y el primer paso que nosotros debemos identificar es cuáles son los riesgos del sitio. Porque puede ser que lo que le ocurrió a la persona, que nosotros vamos a darle los primeros auxilios, es algo que está ahí, inminente. Se le cayó algo por encima, hay una atmósfera tóxica, pues etcétera. Entonces, lo primerito, pensar cuáles son los riesgos que están ahí, porque puede ser que en vez de que haya solo un accidentado, puedan existir dos. Entonces, aquí vemos los riesgos del sitio y ver qué le pudo haber pasado. Siguiente paso, creo que es algo muy básico, pero es el tema de mantener la calma. Las decisiones con más calma son más pensadas y de esta manera se pueden gestionar de mejor manera, ¿sí? Siguiente paso, vamos a determinar el estado de conciencia del paciente. Cuando nosotros determinamos este estado de conciencia de la persona, nosotros vamos a saber si la persona respira o no, porque nosotros vamos a trabajar en estos 15 a 20 minutos las cosas más prioritarias que sean. En este caso vamos a dividirlo en dos grupos.
El primer grupo sería si la persona sí tiene conciencia y me responde y me dice, ¿sabes qué? Me sucedió lo siguiente y de esta manera yo tengo súper claro cuál fue el evento que suscitó. ¿Ya? En este caso únicamente nos preocuparemos de que la persona, si está en un lugar donde hay mucho riesgo, salga de ese sitio con ayuda de una camilla o de una tabla rígida, una tabla espinal. Y el segundo sería el control de hemorragias. ¿Ya? Esas serían las únicas cosas a realizar. Sin embargo, si la persona no tiene conciencia, las cosas se nos complican un poquito y vamos a tener que ejecutar lo que se actualizó por última vez en el año 2021 por la Asociación Americana de Cardiología, o AHA por sus siglas en inglés, el famosísimo A, B y C. Se sabe hoy por hoy que la mayoría de accidentes de tipo traumático, que a la final hay muertes, no se dan realmente por los politraumatismos que ocurren en el cuerpo, mas sí se dan porque la persona ha dejado de respirar. Hay un punto de inconsciencia en el cual la lengua se deglute, se va para atrás y las personas se ahogan. O pues estaban con algún alimento en la boca y se atragantaron. O tienen dificultad en respirar ya que la musculatura por parte de sus pulmones está bastante laxa, su sistema nervioso a nivel central no está funcionando bien por parte del golpe y por eso el primer paso a realizar es abrir las vías respiratorias. ¿Cómo hacemos para abrir las vías respiratorias? Pues no es nada del otro mundo, utilizamos la estrategia cama. ¿Qué quiere decir? Que ponemos la cabeza hacia atrás y el mentón hacia arriba. Esto lo haremos con utilización de nuestros dedos. Trataremos de, con los dedos índices, tratar de bajar la parte inferior de la mandíbula y de esa manera pues tratar de que exista una línea recta en lo que sería la vía respiratoria. Esto siempre tratando de no hacer movimientos bruscos. Usted me preguntará, oye, pero ¿y cómo puede pasar y yo puedo dañarle más el cuello a mi colega o lo puedo dejar cuadrapléjico? Y aquí hay que tener un tema de priorización. Si una persona deja de respirar más de 3 minutos, una persona no entrenada, esta persona va a tener muerte de neuronas y eso no se recupera nunca jamás en la vida. Con lo cual, yo les sugiero que aprendamos a hacer bien. Como les digo, en la certificación de primeros auxilios, que tiene una carga horaria similar a esta, ustedes van a aprender todo este asunto. Igual tiene aval gubernamental. Cabeza atrás, mentón hacia arriba. Y ahí hacemos la sublujación mandibular, que es poner la mandíbula hacia abajo, retiramos la lengua y de esa manera la persona va a poder respirar de mejor manera. B, nosotros vamos a buscar los signos vitales. ¿Ya? Aquí vamos a hacerle un poquito más hacia abajo. Le voy a borrar. Muy bien. Entonces les decía, dentro de buscar los signos vitales, voy a primero utilizar las siglas MES. Y MES quiere decir yo miro, tal vez que exista una expansión y contracción por parte del abdomen como parte de su respiración. Voy a tratar de escuchar la misma y voy a tratar de sentirla. Sentirla podemos hacerlo con la parte interior de nuestra muñeca, con nuestro oído o cerca de nuestra nariz. Esto de aquí lo haremos con los órganos de los sentidos porque es lo que nosotros tenemos a la mano. También nosotros vamos a tratar de buscar el pulso. Este pulso debería estar por lo menos en unas 40 pulsaciones por minuto. Esto estaría ya bastante bajo. Sin embargo, sería lo mínimo para no realizar lo que se conoce como el RCP. Si la persona no respira, la persona no tiene pulso, es una persona que si no hacemos algo ese momento, esa persona se me muere. Y al minuto 6 ya no hay nada que hacer, la persona ya simplemente es un pedazo de carne inerte. El RCP no es más que reanimación cardiopulmonar. Hoy por hoy la última disposición que dio la AHA, como les había mencionado, es que ya no se hagan las insuflaciones. No sé si recuerdan que anteriormente nos decían que le tapemos la nariz y le soplemos fuerte en la boca tratando de que se inflen los pulmones.
perdón, lo que se han dado cuenta es que esta insuflación pulmonar no está siendo lo suficientemente bien efectiva porque la gente no está bien entrenada, porque se necesita un buen entrenamiento y perdemos tiempo de hacer los masajes cardíacos tratando de que la sangre se siga bombeando por nuestro cuerpo. Esto tendremos que hacer a un cierto ritmo, normalmente es 1 segundo con dos fracciones de segundo. Hay una canción, no sé si se la saben, de Staying Alive, Staying Alive, que suele ser el ritmo que nos suelen decir. Como les digo, en el curso de primeros auxilios completo, pues se habla un poco más del asunto, hablaremos con el tema del maniquí, cómo es lo que se hace. Pero en el de emergencias generales, simplemente para que lo sepan, ¿ya? En este caso, si la persona pues ya logramos de alguna manera sacarle, lo cual sería muy raro, porque la única manera es hacerlo con un DEA. Un DEA es un desfibrilador autónomo. Es como cuando se va la luz en la casa. La única manera de solventar el asunto es que vuelva la luz, y que vuelva la luz sería con electricidad. El miocardio tiene en su interior de sus células musculares cardíacas una bomba de sodio y de potasio que necesita electricidad, que debe ser específica a una cierta cantidad de joules, que nos van a ayudar en este sentido para lo que sería este asunto, ¿no? Entonces, en este caso, como les decía, del DEA, sería la única manera de sacar a una persona de un paro cardiorrespiratorio. Y finalmente el C, aquí hablemos que han pasado recién 6 minutos. ¿Se dan cuenta cuánto hemos tenido que hacer en 6 minutos? Y finalmente en el C nos preocuparemos de lo que yo les había dicho acá, aquí también pongamos la letra C. ¿Qué sería el control de hemorragias? En este caso del control de hemorragias, nosotros pues haríamos vendajes compresivos, utilizaremos pues vendajes completamente estériles, los que van directamente por encima de la herida, para posterior tratar de la persona estabilizarla, puede ser en una camilla, para poderle llevar que hasta que llegue la ambulancia y vaya el servicio médico de empresa. Esto es importante tener en cuenta, que mientras mantenemos acá la calma, hay alguien que debe, otra persona delegada, que debe estar haciendo la llamada al servicio médico de emergencia, y en este caso va a ser el 911. Entonces, pues eso, a breves rasgos, un breve resumen de unos 10 minutos, hemos hablado de lo que serían las brigadas de primeros auxilios. Ustedes, como brigada de emergencia general, lo que deben hacer es ver que todas estas cosas se estén ejecutando. Siguiente asunto, nos vamos a la brigada de prevención y combate de incendios. No sé si hasta aquí alcanzaron a copiar todo. Si no, pueden igual retroceder un poco el video para que lo puedan ver si vamos un poquito rápido. Entonces, como les decía, la siguiente brigada que nosotros tenemos es la brigada de prevención y combate de incendios. Esta brigada como tal, a mí no me gusta llamarle de combate de incendios, porque yo creo que ninguno de los profesionales de diferentes áreas o trabajadores de rubros industriales, administrativos, hospitalarios, etcétera, está preparado para combatir un incendio. Nosotros podemos combatir un fuego, y por primera vez en esta, como les decía, en la FPA 600, se estableció la diferencia entre un fuego versus un incendio. Y vamos aquí a hacer un versus, ¿ya? Entonces aquí vamos a dividirle y vamos a ir poniendo las diferencias que tiene. Muy bien, la primera diferencia es que el fuego puede ser sofocado por las personas. Todos los trabajadores que tengan una cierta formación en esta brigada pues tienen capacidad de hacerlo. En un incendio no, solo se evacúa. Cuando nosotros tenemos un incendio, hay producción de gases súper nocivos, como es el monóxido de carbono. Es muy diferente, no se confundan con el CO2, que es ligeramente nocivo, no. El monóxido de carbono es un componente extremadamente tóxico, que suele ser en gran parte que mata a las personas cuando hay una combustión incompleta de elementos complejos. En este caso, pues pueden ser diferentes tipos de polímeros
o metales se suele formar este monóxido de carbono, que es una combustión incompleta, formando carboxihemoglobina en nuestra sangre y matándonos envenenados. Y aquí, pues por la cantidad y calor que se produce, no existe. Un fuego tiene 1 metro cuadrado de área y 1.5 metros de altura. ¿Sí ven? Si el fuego supera lo que les acabo de decir, se convierte en un incendio. ¿Y qué habíamos dicho de los incendios? Los incendios yo no los sofoco, ¿sí? Yo evacúo. Si tengo un incendio, lo que tengo que hacer, las cosas materiales se recuperan, pero la vida no. Yo voy a evacuar. Entonces, esas serían las principales diferencias que tenemos entre un fuego y un incendio. Entonces, si les preguntan, pues eso, o sea, importante que sepan que un incendio ustedes no lo pueden sofocar y pues eso, el brigadista como tal deberá simplemente combatir lo que sería para poder ir evacuando. Si tenemos un incendio y quiero salir por esa puerta, entonces voy a utilizar mi extintor para ir abriéndolo. Saber que el fuego es una reacción química. Es una reacción química que tiene como subproductos calor, luz y vapor de agua. Entonces yo voy a tener en primer lugar un combustible, voy a tener un comburente, en este caso sería el oxígeno, voy a tener algo de calor y me va a producir como tal estas tres cosas. Calor, luz y agua, en vapor de agua. Esto quiere decir que si hacemos un triángulo en el cual esté el combustible, que aquí esté el comburente y aquí esté el calor, si nosotros de una o de otra manera eliminamos alguno de estos, ya no existe fuego, se acaba. ¿Ya? Para ello se han creado lo que nosotros conocemos como los extintores, y los extintores vienen clasificados por diferentes tipos dependiendo del tipo de fuego que estos a su vez sofocan. Entonces vamos a ver. Ok, entonces como les mencionábamos, en este caso lo que serían los tipos de fuego. Existen los fuegos tipo A, los tipo B, los tipo C, los tipo D y los tipo K. Nos enfocaremos principalmente en estos de aquí, ¿sí? Entonces ustedes, para que por favor igual ahí puedan ir viendo y recordando qué es lo que tienen cerca de ustedes. Los fuegos tipo A, los más sencillitos, tenemos aquí la mayoría de sólidos, papel, cartón, tela, plástico. Entonces, que esos serían los principales. Los fuegos tipo B, aquí tenemos los líquidos, generalmente gasolina, solventes orgánicos, pintura. Y los C, que serían elementos eléctricos, ¿sí? Y en el caso de los tipos C, equipos electrónicos, esto es importante tener en cuenta porque puede ser que utilicemos extintores que no son para el tema y podemos dañar más. Después de ello tenemos los que son los tipo K. Vamos aquí con la pizarrita para que ustedes igual le puedan ver. Entonces, muy bien. Aquí tenemos materiales combustibles de tipo metálicos y alcalino-térreos, si vemos en la tabla periódica, aluminio, magnesio, entre otros. Y finalmente los fuegos tipo K, en este caso son las grasas y aceites vegetales y animales. ¿Por qué se clasifican? ¿Para hacernos la vida más imposible? Pues no. Esto de aquí se clasifica es por el tipo de extintor que es efectivo frente a este tipo de fuego. Entonces, por ejemplo, tenemos los de tipo A, que eran los sólidos, los que producen brasas. Tenemos el agua, ¿sí? Tenemos la espuma química. Tenemos el polvo químico seco, que es el que tenemos en todo lado. El de CO2 funciona, pero no funciona tan bien. Tenemos el haloclin, que se hace con gases halógenos, los cuales tienen en su última capa completa de electrones, y existen también los de acetato de potasio, no sé si han visto. Luego tenemos lo que son estos líquidos. Dentro de los líquidos, el agua, de gasolinas, alcohol, no funciona mucho el agua a presión tampoco, la espuma química
Claro que nos funciona, el polvo químico seco nos ayuda, sin embargo, con la desventaja que el polvo químico seco tiene en su composición hidróxido de sodio, el cual es un elemento bastante corrosivo que puede dañar si estuviésemos cerca de un elemento electrónico. Nos funciona el gas del CO2, este es un gas que está a temperatura supercrítica y cual sale a menos de, si no estoy mal, de 65 grados. Funcionan los gases halógenos y no me funciona el acetato de potasio. Siguiente a este tenemos lo que serían los tipos C. El agua lo daña, el agua lo destruye, la espuma química, como tiene humedad, va a dañar los contactores. Polvo químico seco se puede usar, sin embargo, yo no lo recomiendo tanto porque también este elemento del hidróxido de sodio suele hacer que las placas de silicio se corroyan, entonces no funciona tanto. El excelente por el mejor, estos dos de aquí que son gases, entonces nos va por excelencia, serían estas dos opciones. Para el tema de los metales, van a producir un montón de gases extremadamente tóxicos. En este caso, mucho ojo, pues utilizar los elementos de protección necesarios y aquí únicamente el de polvo químico sería la opción. Finalmente, para las grasas, aceites vegetales, utilizamos el acetato de potasio. Ya, entonces con eso creo que lo tenemos bastante claro. Les había conversado el asunto de que en situaciones nosotros debemos evacuar, tener en cuenta que una habitación que tenga unos 10 metros cuadrados va más o menos y unos 2.5 metros de altura va a contener oxígeno suficiente para una combustión de un fuego, como habíamos dicho, de 1,50 m y 1 metro cuadrado por alrededor de 10 minutos. Y después de esto pues va a consumirse el oxígeno que es parte de nuestra respiración. Hay que tener en cuenta, mis queridos colegas, que cuando nosotros bajamos de una concentración del 19% de oxígeno, las personas como tal empiezan a sufrir efectos, pérdida de motricidad general, motricidad fina, pérdida de conocimiento. Menos del 13% de las personas suelen ya perder la vida. Entonces, presten mucha atención. Muy bien, entonces eso con lo que sería el tema de las brigadas de prevención y combate de incendios. Yo les sugiero a los brigadistas, su obligación es estar revisando que los extintores estén al día en el tema de lo que serían las recargas, que cuando ya estén cerca de caducarse utilicemos estos extintores para hacer simulacros y poder practicar las cosas que se han aprendido, esta parte teórica que nosotros estamos viendo, para de esta manera poder afilar un poco más las habilidades. Siguiente brigada que contamos es la brigada de comunicación. Y esta brigada es la que se encarga de poder coordinar los esfuerzos de todas las anteriores, primeros auxilios, combate de incendios y la de evacuación. Pongámosle esta al final a la final porque es un poco más sencillo. En el tema de la brigada de evacuación, van a ser las personas que darán voz de mando en cuanto a salir del sitio cuando así lo requiera, cuando existan amenazas mayores, emergencias mayores como tal. Y ellos también serán las personas que estén encargadas de determinar la contingencia, es decir, cómo poder volver hacia la normalidad. Entonces, una persona que sea parte de la brigada de primeros auxilios puede también ser parte de la de evacuación. ¿Qué dicen? Sí, hablamos de las brigadas de emergencias generales, como les digo. La normativa que a nosotros nos establece como tal, lineamiento internacional, que es la NFPA 600, nos habla más bien de formar personas que sean multicompetentes. Y finalmente la de comunicación, como les decía, que no será más que la persona que articula y que hará pues todo este asunto. Para el tema de la comunicación, también va a ser súper necesario el tema de la simbología y gráficos. Y esto es lo último con lo que nosotros vamos a cerrar. Permítanme, yo les voy a compartir este momento la ventana donde tenemos este tema para que ustedes lo puedan ver de mejor manera. Ok, creo que es acá. Muy bien, creo que ya lo pueden ver. Perfecto. Entonces, a ver, mis queridos colegas, vamos aquí a organizarle un poco la pantallita para que lo puedan ver de mejor manera. Entonces, yo les había dicho hace un momento que existe una normativa base. Esta normativa base que existía de la INEN ya data de un montón de años, por lo cual la última actualización, ahorita les decimos el año exacto,
Es la INE 3864 del año 2013, en el cual nos dice los símbolos, colores y señales de seguridad. Pues les sugiero que la revisen y la lean con detenimiento. Aquí hablamos un poco de la normativa que yo les hablé hace un momento. Y pues a la final nos dice el alcance van a ser para todas las personas que estén ahí pues trabajando, que nos estén ayudando, visitantes, transeúntes y colindantes. Aquí pues nos da una pequeña introducción acerca de las palabras y finalmente vamos a la parte que a nosotros nos interesa. Y nos dice cuáles son las figuras geométricas, el color, ¿sí? Y cuáles son los ejemplos de uno. Y la primera que tenemos es de prohibición. Si dice círculo con barra diagonal, color rojo, contraste blanco. Y esto mucho ojo más abajo igual determina el ángulo de visión que estará, como les dije, desde los 90 centímetros hacia el 1,20 m, ¿sí? El círculo azulito, acción obligatoria. Van a ustedes a tener en el examen unas preguntitas que van acorde con este tema. Cuando hay triángulos equiláteros de colores, en este caso amarillo, se habla de riesgos y de precaución. Aquí nos habla, por ejemplo, de superficies calientes, riesgo biológico, etcétera. Cuando hablamos de los colores con cuadraditos verdes, se habla de condiciones seguras. Por eso cuando usted arma su mapa de recursos y de evacuación, las vías por donde usted tiene que salir van a estar en color verde y en flechitas. Y cuadrados rojos van a ser los espacios donde van a estar los extintores, que es equipo contra incendios. Hay que tener en cuenta que yo debo colocar el extintor de tal manera con un cuadrado en el piso donde no se ponga absolutamente nada alrededor para que sea lo más fácil de las personas para poderlas tomar. Aquí también tenemos lo que sería un rectángulo blanco con información complementaria que estará en color negro, que nos hablará de información relevante de este tema. Aquí nos habla un poco de los ángulos, de los tamaños, etcétera. Y entonces, pues eso, mis queridos colegas, creo que con eso cumplimos los 4 pilares que habíamos conversado de dichas unidades de competencias de las brigadas generales. Como les había mencionado, contamos con capacitaciones específicas para cada una de las brigadas, donde se ahonda un poco más dentro de la parte académica, dentro de la parte científica y también de la parte ya más empírica y práctica, que es ya aplicarlo este tema en el día a día. No hay que olvidarse que todo esto que estamos conversando nosotros deberemos reportarlo e incluirlo dentro de nuestro sistema de gestión en cuanto a lo que son nuestros indicadores proactivos, porque nosotros nos estamos preparando y estos indicadores proactivos que se suben en el mes de enero a la página de riesgos del trabajo por parte del IES deberán contar con esta información. Sin más, agradecerles por el tiempo que hemos compartido el día de hoy. Y pues eso, mis queridos colegas, espero que les vaya muy bien el examen. Denle un link en el botoncito que está abajo que dice examen y pilas, nos vemos en otro curso.